y a lo largo de los años en Punto Uno siempre han tenido un lugar, todas las expresiones políticas de derecha a izquierda. Pero da la casualidad que en los últimos meses daría la impresión, yo espero que no sea una moda, que sea un sentimiento consciente, daría la impresión que se puso de moda o empezó a crecer en las consideraciones del pueblo argentino la izquierda, ¿no? Como opción política frente a lo que nos está pasando con el loco de la motosierra o el presidente Javier Milei, como ustedes quieran llamarlo, frente al fracaso de algunos gobiernos del peronismo en los últimos años, en las últimas décadas. Bueno, la gente mira para la derecha, dice, esta Macri, esta Milei, no funciona, no funcionó. Para el otro lado ve que hay un peronismo que encima se están matando hacia adentro. Y dice, che, ¿qué falta probar? ¿O qué no estamos probando? ¿O qué muestra una coherencia? ¿Qué es lo que por ahí estamos buscando? Bueno, la izquierda. Y la izquierda empezó a crecer en las encuestas, y la izquierda empezó a tener mayor protagonismo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la propia sociedad que se moviliza y empieza a utilizar esos argumentos. Para charlar un poco de esto, de este fenómeno que por ahí es un poquito nuevo, contemporáneo, ellos me van a corregir seguramente. Lo hemos invitado a Claudio Del Pla, diputado mandato cumplido del Partido Obrero, y a Gabriel Solano, dirigente nacional también de la misma fuerza política del Frente de Izquierda y los Trabajadores, como lo ven ustedes en las elecciones. Y ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por venir. Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Está buen. Gracias por la invitación. No, está bien. ¿Está de moda la izquierda? A ver, bueno... Perdón que sea tan banal, ¿no? No, pero tomo todo lo que... O sea, seguramente no te corrijo nada de lo que dijiste. Me parece que estuvo bastante, por lo menos comparto mucho de tu presentación. Si tuviese de moda ya es un paso positivo, ¿viste? Porque bien. De repente, si antes estaba de moda, está en contra de la izquierda, si está de moda la izquierda, es bueno. Lo que es cierto es que la moda puede ser algo pasajero, entonces en ese punto lo que uno tiene que advertir, cuidado, que no sea algo pasajero, pero yo comparto en tu presentación que lo que se destaca de la izquierda y que la lleva a estar de moda entre todas las comillas del caso, es que se reconoce una coherencia, se reconoce especialmente, creo yo, estar en las malas con el pueblo contra Milei. Está en las malas. Bien. Viste que en el fútbol era buena, pero las malas muchos más. Y bueno, acá también aplica eso, porque vos tenés, hay que estar con el Garrahan, hay que estar con las personas con discapacidad, hay que estar con los jubilados, hay que estar con la gente que es expulsada de su laburo. Con las universidades. Con las universidades. Y la izquierda está en todos esos lados. Es decir, las malas hay que estar más que las buenas. Las buenas están todos, ¿viste? En las buenas es fácil estar, hay que estar en las malas. Y eso creo que contrasta con otros que no están. Y cuando uno va a ver dónde están, porque no están ahí, y están votándole a Milei leyes, están pactando los jueces en el Senado, están encubriendo a Adorni, están amando esto o aquello. Entonces, como se razona, y está muy bien razonada así, diciendo, bueno, a ver, este qué hace, resalta a la izquierda por una coherencia que los demás no tienen. Entonces, y eso las encuestas lo muestran, ¿viste? Hay más simpatía, aparece una intención de voto muy alta para Miriam Bregman. Y el desafío que nosotros estamos abordando, que creo que es la forma seria y correcta de abordar esta situación, es, bueno, esto no tiene que ser una moda, esto tiene que ser algo que se mantenga y crezca en el tiempo, y por lo tanto hay que organizar esa moda. Bien. Darle un programa, darle una orientación, una fuerte organización, y para eso es que estamos tomando cartas en el asunto. Hoy hacemos una asamblea, por ejemplo, yo estoy acá presente justamente por eso, en la Universidad de Salta, invitando a todos los sectores que se sienten interpelados por esta convocatoria. El lunes el Frente de Izquierda empieza un debate público nacional que lo vamos a hacer en muchas provincias, para tener un debate programático de cara a los trabajadores, de cara a la sociedad. Porque si es una moda, bueno, que puede llegar a hacerlo, pasa, pero nuestra responsabilidad es evitar que pase. ¿Viste? No se trata de pasar el pantalón ancho al chupín y así, claro, una cosa de otra. No, es darle a esto una orientación, darle una organización. Y eso hay que hacerlo ahora, porque no se trata tampoco de esperar las elecciones del año que viene. Porque el pueblo la está pasando mal hoy. No podemos esperar una elección solamente para votar. Hoy hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. No queremos que se aplique la reforma laboral, no queremos que se destruya el PAMI, no queremos que se entreguen los recursos naturales, no queremos que se siga despidiendo gente o que se reemplace el trabajo formal por trabajo informal, no registrado. Queremos un aumento de salario, queremos un aumento de jubilaciones. Todo eso tenemos que pelearlo hoy. Y nos parece a nosotros que si la izquierda juega un papel en esa organización popular, bueno, indudablemente vamos a estar mejor
políticamente en el país, y también va a crecer ese reconocimiento a la izquierda, ¿no? Claro, claro. Claudio, no es la primera vez que en Salta hay una mirada, si se quiere, habría que medirlo, por supuesto, pero de aceptación o de reconocimiento a la izquierda. Fuiste parte de muchos procesos que coincide, como bien lo decía Gabriel, con momentos de profunda crisis, ¿no? Donde justamente en las malas, la sociedad salteña, yo tengo este recuerdo, de verdad lo cuento, ¿no? Con mi mamá docente, época del gobierno de Juan Carlos Romero, marchas docentes muy, muy importantes. Y me acuerdo ya desde muy chico, yo 11, 12 años ya me empezaba a politizar y empezaba a identificar actores políticos, y honestamente te recuerdo a vos ahí, ¿no? A vos y por supuesto a todo el Partido Obrero y a las fuerzas de izquierda. Ya tienen experiencia de esto de estar en las malas, ¿verdad? Sí, mira, sí, nosotros además tenemos la experiencia de haber canalizado fuertemente un giro electoral a favor de la izquierda y del Partido Obrero en el 2013 y durante un periodo bastante prolongado, y también de algunos límites que tuvo esa experiencia, que nosotros la valoramos mucho, pero también se encontraron límites, y los límites tienen que ver con que la política de la izquierda es inseparable de una fuerza social que pueda bancar las transformaciones que hacen falta, que no son las que se nos ocurre a la izquierda, sino las que hacen falta, porque tocamos fondo de nuevo con Milei. ¿Qué es Milei? ¿Cómo llegó Milei? Es el resultado de que el repudio a todo el sistema de partidos políticos. Él se presentó como la superación de aquello. Y resulta que gobierna con todos ellos, con todos los fracasados, armó el gabinete, lo sostienen en el Congreso, y está produciendo ¿qué? Un nuevo fracaso, un desastre, desde el punto de vista del interés nacional, desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces de nuevo tocamos fondo. ¿Cómo salimos de esto? Hace falta discutir un programa que solo la izquierda entendemos que plantea, y que es un programa que va contra intereses muy poderosos. Esos intereses muy poderosos solamente los podés enfrentar si la izquierda, además de tener una adhesión en la opinión pública, que es lo que se está viendo ahora, o eventualmente incluso una votación, una fuerza social capaz de bancar esas transformaciones. Porque de otro modo, los límites del solo hecho de acceder a un parlamento o de conquistar una determinada votación están muy claramente marcadas, y además en un cuadro en donde cualquiera que quiera ver un poquito la situación cada vez es menos democrática. Nosotros estamos ante una situación de fuerza. Eso lo ves todos los días. Por ejemplo, el presidente es un presidente desacatado frente al Congreso de la Nación. Sí. Lo tenían que haber echado con un juicio político. El tipo dice, no cumplo con la ley de financiamiento universitario, no cumplo con la ley de discapacidad, me importa un corno lo que decía el Congreso. Y uno después, cuando va a votar, ¿qué elige? Las personas que van a ese Congreso, que tenés un presidente que dice que no le va a dar bolilla. Entonces, es evidente que hace falta algo más que tener grandes bancadas de la izquierda, ¿no es cierto? Hace falta una fuerza social que banque las transformaciones y que pueda enfrentarse a esta prueba de fuerza que nos ponen todos los días. Cuando viene el presidente y dice, a ver, a partir de mañana los médicos del PAMI van a ganar 2.100 pesos la consulta. ¿Qué está diciendo? Que va a reventar el PAMI. Sí, sí. De hecho, estuvieron de paro, todo. Bueno, necesitamos una fuerza social para defender al PAMI porque es la salud de nuestro hijo, y eso se pelea ahora. Lo que vamos a discutir esta tarde es cómo hacemos que esa simpatía que existe hoy, que vos la presentaste en la idea de una suerte de moda, ¿no es cierto?, sirva para poder evitar que nos revienten el PAMI, o que los pibes que estudian de noche se queden sin el derecho a estudiar, como acá ha pasado en la pelea que dimos los últimos días, o que el salario toque, digamos, niveles de miseria como lo que están teniendo los docentes de Salta o los empleados públicos de Salta, que han perdido casi el 30% contra la inflación en el último año y medio. Claudio, me das el pie justo. Ese es el desafío. Y además, por supuesto, lo que decía Gabriel, de presentar una salida frente a este fracaso histórico, que no es el fracaso de Milei, sino de todo el sistema político gobernante de la Argentina. La izquierda de la que nunca gobernó, y tiene la obligación de poner a consideración de la población cuál es su planteo de salida de fondo. ¿Cómo salimos de esto? Ahí me da el pie para preguntar, porque hablas de lo importante que es que haya una fuerza social, no solamente una expresión parlamentaria, incluso ni siquiera alcanza muchas veces con una expresión política ejecutiva, como por lo menos argumenta parte del kirchnerismo, que dice no nos dio la relación de fuerza para establecer ciertas reformas en favor de la sociedad y en contra del capital. Pero, ¿qué pasa que no existe esa fuerza popular
cuando uno ve que en otros momentos de la Argentina, en crisis como esta, que los docentes pierden 30%, que el PAMI está virtualmente vaciado, que las universidades están paralizadas, que crece el desempleo, ¿qué pasa que en la Argentina no explota? ¿Qué pasa que la Argentina no tiene esa frase que empuñó la clase media y la clase trabajadora, que en definitiva es la misma clase en su momento, de piquete cacerola, la lucha es una sola? ¿Qué pasa que eso no se está dando en las calles, o pareciera que no se está dando? Bueno, yo también me lo pregunto, no es que esa pregunta no me la hago. Está lleno de gente, ¿por qué no explota todo? ¿Por qué no explota todo? ¿Por qué no explota todo? Eso es permanente. Y es lícita la pregunta, porque, ¿por qué es lícita? Porque estamos tan mal que no es que falta razones para que no explote todo. Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con cómo se canaliza eso. Y nosotros vemos, por ejemplo, la CGT, que debería cumplir un papel para defender a los trabajadores, que está traicionando al pueblo de una manera escandalosa, evidente. O a una lucha de universidad y van los rectores y firman un acuerdo con el gobierno que convalida la quita del 20 y pico de puntos. Entonces, aparece un problema que es difícil resolver para el pueblo, una crisis que nosotros llamamos de dirección. ¿Cómo hacemos? Porque los sindicatos, la dirección juegan en contra, acá juegan en contra. ¿Cómo lo resolvemos? Cuando se encontró un canal, un cauce, hubo marchas masivas, pero no se encuentra todo el tiempo eso. Entonces acá hay un problema político, no solamente de que explote. El problema político, ¿cómo hacemos para entregar ese cauce? Entonces, y además no es orgánico. Bueno, y además nosotros tenemos que recuperar los sindicatos. Es una pelea clásica, una pelea fundamental. Nosotros tenemos que, para el Frente de Izquierda, conquistar los sindicatos es un problema número 1. En el orden de prioridades está número 1, antes de cualquier elección. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener una fuerza organizada para que no se aplique la reforma laboral en Argentina. Eso tenemos que pelear. Entonces vos tenés ese problema. Y es un problema político porque aparte la CGT no es solamente un problema de dirección sindical. La CGT históricamente está encuadrada en el peronismo. Históricamente en el peronismo. Entonces la crisis de la CGT es la crisis del peronismo en el movimiento obrero. Es la crisis de una fuerza social que nos decía que si colaboramos un poco con el patrón, un poco así, podemos dividirnos 50 y 50 y va a estar bien el patrón y va a estar bien el laburante. Y el patrón le dice, minga, 50 y 50, quiero la reforma laboral, claro, quiero el centro, quiero llevarme todo. Entonces vos tenés que enfrentar a esa clase capitalista, porque esa colaboración que se nos vendía como el modelo ideal, no tiene que ver con la realidad. Y los propios dirigentes sindicales, como eso no tiene que ver con la realidad, terminan arreglando con el patrón contra el laburante. Entonces tenemos una pelea por recuperar los sindicatos, una pelea por recuperar los centros de estudiantes, por darle un cauce a la bronca que existe, porque la bronca existe, ¿eh? No es que la bronca no existe, la bronca está. Y eso hay que hacerlo ahora, porque quizás mañana haya un estallido, como yo qué sé, hay en Bolivia. Sí. Pero si no creaste también una dirección alternativa a la que existe, ese estallido también después se puede disipar. No, además tiene que tener una institucionalidad. En el 2001 después vino Duhalde, no vino un gobierno de los trabajadores. Entonces, nosotros queremos que esa bronca que está, que existe, que uno la nota, que uno la escucha, que uno la siente, darle hoy una pelea para que se forme una dirección popular que esté a la altura del desafío que tiene. Y eso viene de la izquierda, eso viene de una izquierda que sea más fuerte que la que es hoy, porque el hecho de que aparezcan muchas encuestas todavía no nos da la capacidad de acción que tenemos que tener y hay que construirlo. Nosotros estamos en un desafío de una construcción de una fuerza política para hacerlo. Y no buscar un atajo, de juntarte con Menganito para discutir la lista del 2027, a ver si le tiran no sé cuántos cargos. No nos importa. Eso no lleva a ningún lado, porque nosotros hemos tenido diferentes situaciones electorales, algunas más positivas, otras menos, pero no alcanza con eso. Creo que la experiencia que recién decía Claudio de Salta es elocuente, pero también pasó en Jujuy, también pasó en Mendoza, pasó en varios lugares. Es decir, las elecciones son por definición, digamos, procesos que si no cobran forma organizada, se termina disipando. Y los empresarios gobiernan todos los días. Claro. ¿Cómo se llenó el vestidor de Izarralde de dólares? ¿Pero cómo se llenó? Que todos los días están negociando, dame esta cosa para el juego, dame esto para acá, dame esto para allá. ¿Cómo se llena lo de Adorni? Mañana dame a que me dejen importar tal cosa, dame una regulación determinada. Y el laburante que va a votar cada 4 años y mientras tanto no hace más nada. Hay que pelear cotidianamente. ¿Qué hay que hacer con estos tipos? ¿Qué hay que hacer con los Adorni, pero sobre todo con los Caputo, con los Sturzenegger? Nosotros decimos que se tiene que ir Milei. O sea,
Es evidente que la votación de Milei... Uy, te van a decir golpista. Está bien que me digan, me frega. El presidente, si vos querés, recién lo decía Claudio, y es cierto, acá se vota una ley de financiamiento universitario, en el Congreso el gobierno la veta. Se junta la Cámara de Diputados, la rechaza el veto. Se junta el Senado y rechaza el veto. El gobierno se caga en el veto. Insiste en no aplicarlo. Hay un juez de primera instancia que le da razón a la universidad. Hay una Cámara Contencioso Administrativo Federal que le da razón a la universidad. No lo aplican. Eso no es golpismo. Así que, frente al golpismo de Milei, déjame, entre comillas, mi golpismo. Los pueblos tienen derecho a remediar sus errores. Sí, obvio. ¿Se entiende? Milei es un error. ¿Qué tipo de error es Milei? Milei es un error de esos clásicos que no es porque la gente es tonta, sino porque vos tenés un problema y no tenés los elementos adecuados para resolverlo. ¿Cuál era el problema que tenía Argentina en el 2023? Que había sido un desastre el gobierno del Frente de Todos. Y que venía del problema de un desastre del gobierno de Macri. Y no había claramente una salida distinta. Entonces la gente votó a Milei porque había un problema que no lo pudo solucionar. Pero no quiere decir que yo me tenga que fumar 4 años ese error. ¿Por qué no tenemos derecho a revocación de los cargos? En el programa nuestro está la revocatoria de los cargos. Más cuando un tipo gana diciendo que va a ajustar a Casti, no el pueblo, y hace lo contrario. Sí. Entonces, ¿por qué tengo que, incluso cuando el tipo rompe el contrato electoral, yo tengo que soportarlo 4 años más? Si no, nos pasamos votando gente que nos caga. No, pero además en la vida se los pasa así. Pasa con el presidente, ni hablar, porque no cumple su contrato electoral, o por lo menos no lo blanqueó. Pero pasa en fuerzas políticas como el radicalismo, el peronismo, que gente votó a supuestamente opositores al gobierno de Javier Milei y terminan votando todo en el Congreso. Bueno, y uno tiene que preguntarse por qué. Y a mí me parece importante la respuesta al por qué. Porque hay una respuesta que uno puede admitirla, ¿cómo te puedo decir? Muy condicionalmente, que es, no, es un traidor, este es un traidor, este es un traidor. Y todo lo que yo escucho que llaman traidores a tal o cual peronista, ¿cuál es el defecto? Es que no ven que en realidad hay una coherencia del apoyo de esos peronistas a Milei. Hay una coherencia. Mira, cuando Catamarca está gobernada por Mina de Lumbrera, sí. ¿Desde cuándo hace, Claudio? ¿De la década del 90? ¿De la época de Menem? Sí, 20 años. 20 años. Después la ley de inversiones mineras. Cuando el peronismo catamarqueño apoya a Milei con Arrighi, ¿de qué se sorprenden? Si está en el ADN de eso, ¿se entiende? Entonces yo no puedo decir que es un traidor. El tipo es consecuente a los intereses que siempre defendió. La idea de traidor es que yo quiero rescatar el peronismo sacándole una manzana podrida. Claro. Y lo que yo quiero mostrar es que hay que construir una fuerza política distinta al peronismo y no tratar de rescatar el peronismo. Es una tarea que no va a ningún lado rescatar el peronismo. Hay que construir una nueva fuerza política de la izquierda y de los trabajadores. Por ejemplo, eso es lo que yo digo. ¿Por qué Sáenz apoyó la reforma laboral? Porque es un alcahuete de Milei, un traidor, no. Apoyó la reforma laboral porque es un antiquísimo reclamo de la clase capitalista salteña tener convenios regionalizados. Yo discutía contra la regionalización de convenios contra el gobernador Romero hace como 30 años. Es un viejo anhelo de los patrones de Salta no pagar los convenios colectivos nacionales. Y Sáenz, particularmente, ¿qué quiere hacer ahora? Con todo este ajuste del transporte, quiere poder desenganchar a los choferes de colectivos del convenio nacional para que le cierren los números. Entonces quiere joder a los estudiantes que tienen que viajar y a los choferes sacarlos de su convenio. Es decir, estos van por la propia junto con Milei. Defienden los mismos intereses y en eso es como dice Gabriel, son completamente coherentes. Ahora, lo que me llama la atención, ya que tocaron el tema de Righi, perdona a la gente del otro lado si por ahí esta discusión se pone medio técnica, pero me gustaría consultarles, digo, ¿qué argumentos tienen los gobernadores del norte o de las provincias mineras o poseedoras de recursos naturales, según la Constitución, para aprobar una ley como el nuevo Super Righi, en el cual le limitan su capacidad fiscal a las provincias? Es decir, con el nuevo Righi, yo lo escuché al gobernador Gustavo Sáenz quejándose de que la ley de inversiones mineras no te deja cobrar más de 3% de regalía. Con el nuevo Righi, esas regalías pasan al 0,5%, o sea, estás sacrificando los recursos provinciales. ¿Qué argumentos tenés para apoyar ese Super Righi? Mirá, no, el argumento, a ver, en primer lugar te quiero decir que Sáenz, en este aspecto también hay un tope que es mayor al 3% de regalías mineras, creo que es el 5%, y Salta renunció específicamente a poner el 5%. Es decir que no es la víctima, el gobierno que dice, che, no puedo subirle más porque no me dejan, me tienen las manos atadas.
No, es la política del gobierno, su entramado con las compañías mineras y demás, es una cuestión absolutamente estratégica. Ingresos brutos 0,5%. Sí. Queda con el nuevo RIGI para la empresa minera. Claro, nada. A mí me sacan el 5% siendo monotributista. Sí, a cualquier almacenero el 4,5%, creo, una cosa así. De esto se trata. Entonces, gobiernan para esos grupos. Esa es la lógica de Sáenz y compañía. Por eso ayer los diputados de Salta votaron a favor del Super RIGI. Esta es la lógica. Entonces, cuando uno va a plantearse el problema de la alternativa política que significa la izquierda es la que no tiene ningún lazo de contacto con estos intereses sociales que gobiernan con Sáenz, con Milei, y que de un modo u otro han gobernado a lo largo de toda la historia de la provincia y del país. Lo que tiene que cambiar es eso, es la dirección social de este proceso. Cuando nosotros decimos que gobiernen los trabajadores, es porque somos los únicos que podemos romper con ese entramado, que es el entramado de la deuda externa, del atraso nacional, de la pobreza en provincias extremadamente ricas, del esquema donde hay grandes inversiones y negocios capitalistas que coexisten con un retroceso de las condiciones de vida del pueblo, como pasa en Salta. El otro día salió Sturzenegger a decir esto de que se van a venir 1 millón de personas a vivir a Catamarca, a Neuquén, y no sé cuántos, en el modelo minero. Nos toma el pelo a todos. Nosotros vemos la experiencia en las provincias mineras con un retroceso del trabajo en blanco. En los 2 años de gobierno de Milei, 2 años y pico ya, si vos ves, cuando hablan de crecimiento del PBI, uno de los rubros que creció fue la minería. Cuando vas a ver empleo aplicado a la minería, cayó. Entonces, pues terminaron de crear las plantas, de producir las por plantas. Por eso, cuando sale la obra civil, se acabó. Entonces, te demuestra durante 30 años. Por eso te demuestra que el problema. Otra vez escuchaba al intendente de este pueblo, Añelo, en Neuquén, que es el corazón de Vaca Muerta. Y el tipo decía, acá no va a venir a vivir nadie, aparte no tenemos ruta, no tenemos nada. El que viene acá se va, porque esto es un desastre. El intendente lo decía, no el Partido Obrero de Añelo. Claro. Entonces, eso no existe. Y esa migración interna que ellos dicen que quieren generar, en realidad es un verso. Porque lo que tenemos acá, cuando vos tenés un sistema impositivo como están armando ellos con el RIGI, el Super RIGI, estás de alguna manera proyectando un país determinado. Estás proyectando un país que no tenga industria, un país basado en una cantidad de solamente emprendimientos primarizados, de extracción de recursos sin ningún tipo de transferencia de tecnología. Eso que estás proyectando, porque estás beneficiando eso en detrimento de otra cosa. Y el sistema impositivo argentino es una locura. ¿Cómo puede ser que un tipo pague 21% de IVA en un supermercado y Peter Thiel pague 0,5% de ingresos brutos en una provincia? No, tiene una locura. ¿Entendés cómo puede ser un tipo que está muerto de hambre y otro que es una de las personas más ricas del mundo? Ahora, me imagino, bueno, no es que me imagino, va en continuidad con lo que pasó en los años 90, me parece que una profundización, y termina funcionando como un grillete, porque incluso por más voluntad que hayan intentado demostrar o declamar algunos gobiernos que se asumían progresistas, no pudieron romper con los grilletes que impuso el entramado institucional que construyó el menemismo en los 90. Y quiero retomar algo que dijiste vos, ya estamos en los últimos minutos y les pido que me respondan. ¿Cómo se hace para gobernar, asumiendo que a la izquierda sea capaz de construir una expresión que pueda ganar, que pueda llevar a los trabajadores al Estado? ¿Cómo se hace para gobernar cuando estamos asumiendo y reconociendo que los Sturzenegger o los grandes capitales gobiernan todos los días de facto, ¿no? Es decir, ¿cómo construimos una experiencia que desde el Estado, un Estado que fue creado a favor de estos grupos que gobiernan todos los días, cómo se hace para romper esa dependencia, digamos? Déjame decirte 2 cosas por lo que planteas. Una, que yo escuché mucho a todos los sectores del peronismo decir que el fracaso de sus gobiernos se debió a que no le dio la relación de fuerza. Bien. Yo no comparto ese punto de vista. Vos hablás del entramado que en su momento estructuró Menem. Estaban todos con Menem. Sí, sin duda. Todos estaban con Menem. Es decir, que no fue un problema de relación. Sí, Kirchner fue beneficiado y aprobó la ley de recursos naturales. Y cuando, para privatizar gas del Estado, ¿sabes quién iba a juntar los senadores? El avión de la gobernación de Santa Cruz. Fue a buscar senadores de las provincias porque había un paro de aerolíneas. Entonces, quiero decir, se presenta como que no dio la relación de fuerza y en parte le echa la culpa al pueblo. El pueblo no me apoyó consecuentemente, entonces yo soy víctima de un pueblo pasivo. Yo no comparto eso. Para mí, lo que hicieron está muy adecuado a los intereses que siempre defendieron. Ahora, lo que sí planteas, y lo tomo, es que un gobierno nuestro es un gobierno de conflicto. Por supuesto.
¿Por qué de conflicto? Porque nosotros vamos contra intereses muy importantes que solo es la única forma que Argentina pueda salir adelante. Por eso decimos, hay que organizarse. Por eso decimos, por ejemplo, nosotros le daríamos, hay una medida, por ejemplo, de gobierno. Recién hablaba con otro colega tuyo. ¿Nosotros cómo hacemos para avanzar con la registración laboral? Lo que hacemos es le damos poder a las comisiones internas de las fábricas. Si una comisión interna de la fábrica puede presentarse ante el Ministerio de Trabajo y dice, acá están los trabajadores nuestros, esto no está registrado, automáticamente está registrado con los derechos laborales establecidos en la ley. Ahora, tengo que tener comisiones internas. La comisión interna de la fábrica es clave en la relación de fuerza de Argentina, es clave. Por eso este gobierno, con la reforma laboral, anula el derecho a huelga, de hecho, porque, mira, ayer Jorge Macri acaba de sacar un decreto, Jorge Macri de lo peor, que establece que cuando hay, por ejemplo, huelga de la basura, de un camionero, tiene que dar prestaciones del 75%. ¿Dónde queda el derecho a huelga? Tenemos que estar todos, porque siempre alguno falta porque está enfermo, así que es lo mismo como... Se anuló el derecho a huelga en Argentina. Entonces vos tenés que organizar al pueblo sobre la base de un programa, y eso significa darle poder a las comisiones internas, recuperar los sindicatos de la burocracia sindical que patea en contra. La burocracia es un patea en contra, usa el sindicato para... ¿Sabes cuántos roperos y una guita tienen los burocracias sindicales? No, sí. ¿Entendés? O sea que no. Una reunión de la CGT parece una concesionaria de autos de alta gama. Usted mostraba, alguien fue a filmar, me pareció una buena idea, la plaza de estacionamiento de autos. No se podía creer. ¿Entendés? Con chofer, con toda la historia. Por eso fijan para Italia del 1%, porque el tipo vive de otra cosa. Claro. Entonces hay que organizar eso, y nosotros lo vamos a hacer, pero el peronismo que no lo utilice como excusa, porque detrás de eso hay un mensaje contra el pueblo. Nosotros fuimos víctimas, no pudimos, no supimos, no sé qué cosa. Sí, restricción externa y relación de fuerzas. Y la relación de fuerzas se construye también. Yo te digo, cuando vos tenés unos sindicatos apoyados en la burocracia sindical, después no te quejes, porque la burocracia sindical siempre va a jugar en contra de los laburantes. Es un agente de la patronal en el movimiento obrero. Yo insisto mucho en esto, porque para nosotros los sindicatos son vitales. Vos fíjate, donde hay sindicatos combativos, se consiguen cosas. Los compañeros de Garrahan han conseguido un aumento del 60%. Es un hospital en el país. Bien. ¿Por qué no consiguió lo demás? Porque Andrés Rodríguez, ¿sabes qué tiene? Caballo de carrera en la rural. Claro. Y un estatal, hoy, cuando cobra el día 13, se acabó todo el suelo para pagar la tarjeta, le sacó 30% a Milei. Sí. Y tipo tiene caballo de carrera. Entonces hay que terminar con Andrés Rodríguez. Están disociados completamente de los laburantes. Y bueno, pero en cambio en Garrahan están los compañeros nuestros peleando, consiguieron el apoyo del pueblo argentino entero y un aumento del 60%. No es que no se puede ganar contra Milei, también se puede ganar a Milei. Pero hay que plantarse. Bien. Gracias, Gabriel. Gracias, Claudio. Ha sido un gusto esta conversación. Igualmente. Llegamos al final del programa, la asamblea.